Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de repasos en audio de Derechos Humanos, Sociedad y Estado. Hoy vamos a repasar el concepto de genocidio. ¿Cuándo surge este concepto? Después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de convertir el aniquilamiento de población en un delito imprescriptible y extraterritorial, surge este concepto que es impulsado por el jurista polaco Raphael Lemkin. También podemos pensar que cuando tomamos magnitud de lo que había acontecido en el marco de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el aniquilamiento de 11 millones de personas en campos de concentración y exterminio a lo largo de toda Europa, necesitábamos una palabra nueva que dé cuenta de lo que se había vivido durante la guerra. Como les acabo de decir, el impulsor de este concepto es el jurista polaco Raphael Lemkin, y él lo define de esta manera. Por genocidio nos referimos a la destrucción de una nación o de un grupo étnico que tiene dos etapas: la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido y la otra, la imposición de la identidad nacional del opresor. Entonces el genocidio es una estrategia de poder que va mucho más allá del simple nada, del acto de aniquilamiento de población. O sea, trasciende ese momento de la matanza masiva de población. Pero esto va a llegar a la ONU de una manera distinta. Y repasemos muy brevemente una pequeña cronología de cómo la ONU se hace eco de este concepto. En 1945, los aliados, que triunfaron en la guerra, firman la Carta de Londres, que establece los lineamientos de los juicios de Nuremberg. Es interesante que no se menciona la palabra genocidio, sí habla de crímenes de guerra, y ya plantea la dificultad del juzgamiento de este tipo de delitos, porque la víctima no necesariamente no. La víctima que va a denunciar al perpetrador, no sé, por ejemplo, era francesa, pero fue llevada a un campo de concentración en Polonia. Entonces el delito realmente sucedió en Polonia. Entonces, ¿cómo se juzgan este tipo de situaciones? Y la Segunda Guerra Mundial va a dejar estos efectos, ¿no? Entonces, se realizan los juicios de Nuremberg. Y en 1945, en 1946, la flamante ONU aprueba la resolución 96. Ya casi se habla de genocidio como negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros e invita a los Estados miembros a prevenirlo y sancionarlo. Y más importante aún, solicita al Consejo Económico y Social de la ONU que emprenda los estudios necesarios a fin de preparar un proyecto de convención sobre el crimen de genocidio para que sea sometido a la Asamblea General en su próxima sesión. Finalmente, el 9 de diciembre de 1948 se sanciona la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, pero ya tiene problemas desde el inicio, porque excluye básicamente a los grupos políticos y no trasciende el momento del aniquilamiento material de población. Entonces la declaración se va a volver un texto meramente formal y el concepto cae en desuso por muchos años y se opta por el de crímenes de lesa humanidad. Algunos autores incluso, al no poder hablar de genocidio cuando los perseguidos es grupos políticos, que esto es una definición muy difícil, van a dejar de lado el concepto de genocidio y van a hablar de politicidio. Contra todo esto es con lo que se va a pelear Feuerstein en el texto que ustedes tienen para leer. Feuerstein busca distinguirse por un lado del concepto de genocidio tal como lo plantea la ONU, porque desde su punto de vista, al quitar a los grupos políticos, genocidio queda trunco, queda licuada, la declaración queda licuada y, valga la redundancia, despolitizada, porque se pierde la dimensión social y colectiva y queda centrado solo en el acto de aniquilación. Y además, en última instancia, lo que nos podemos preguntar es, las diferencias étnicas, religiosas a las que hace referencia la declaración, no son en un punto de diferencias políticas. ¿Qué es lo que hace que un grupo sea político? Y él, en el texto que seguramente ustedes ya habrán leído, habla de la diferencia entre Hutus y Tutsis. La diferencia entre Hutus y Tutsis en Ruanda no era un odio ancestral, sino que son diferencias que se introdujeron durante el periodo colonial. Entonces, ¿se puede hablar de un odio étnico ancestral o es una cuestión más política? Entonces, ven que ya empieza a haber problemas con este concepto de genocidio tal como lo conceptualiza ONU. En esta misma línea, Feuerstein también critica el concepto de crímenes de lesa humanidad porque nuevamente se pierde el sentido del hecho y su dimensión colectiva. Se juzga tal por el delito de privación de la libertad, torturas y etcétera, pero se pierde el sentido. Bueno, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué hizo todo esto? Entonces el sentido de lo colectivo se pierde. Y además,
Dice Firestein, bajo esta figura de crímenes de lesa humanidad actualmente se incluyen actos como terrorismo. Y esto es un problema porque para los poderes centrales cualquier cosa puede ser terrorismo. Y esto habilita la intervención y pérdida de autonomía del país acusado. Entonces, ojo, porque defender los derechos humanos de uno violando los derechos humanos de otro, como es el modus operandi bastante conocido de Estados Unidos, tampoco es muy superador, ¿no? Así que, ojo. Firestein también dice que en este concepto de genocidio y de crímenes de lesa humanidad se pierde la dimensión histórica. ¿Por qué se buscó exterminar o se exterminó a determinado grupo? Firestein va a volver a historizar el genocidio, va a volver a inscribirlo en la historia, sacando esa representación tan errónea como caída civilizatoria. Alemania cayó en la locura, fue un infierno. Lo que se trata es poder ver más allá del momento de exterminio. Por eso propone una periodización del genocidio identificando 6 etapas. La construcción de una otra idea negativa, que es ese momento donde el nazismo empieza a ascender y vemos que los judíos son culpados de todos los males. El segundo momento sería el hostigamiento, el tercero el aislamiento, el cuarto el debilitamiento, el quinto el exterminio y el sexto la realización simbólica del genocidio. El concepto de genocidio apunta directo al corazón del concepto moderno de nación, que nunca hay que olvidarse la definición de Renan, que nosotros quienes estén cursando conmigo, porque esto audio en repaso va a quedar disponible en YouTube para quien lo quiera oír. Quienes cursaron conmigo vimos esta definición de nación de Renan con el texto de Tenty Fanfani. Esta idea de que la nación es el referente identitario de quienes estamos bajo la órbita de un Estado, pero es un olvido colectivo, es una historia que es selectiva, de la que todos formamos parte por el hecho de creer que formamos parte, y que como no está escrita en piedra, como ninguna institución lo está, es factible de ser manipulada. Les quiero leer un fragmento del texto de Firestein que ustedes tenían para leer. El objetivo del nazismo no solo fue exterminar a determinados grupos étnicos, nacionales y políticos, entre otros, sino que dicho exterminio se propuso transformar a la sociedad, a la propia sociedad alemana y luego europea, a través de los efectos que la ausencia de dichos grupos generaría en los sobrevivientes, transformación que resultó bastante exitosa. La desaparición del internacionalismo y el cosmopolitismo como parte constituyente de las identidades alemanas y europeas fue uno de los aspectos más perdurables del genocidio nazi, y el aniquilamiento de judíos y gitanos jugó un papel central en ello. Ven que el genocidio no es solo el aniquilamiento, va mucho más allá. Busca reordenar las relaciones sociales, dice Firestein. Y para eso es importante que nosotros nos olvidemos de que ese exterminio sucedió. Y por eso el sexto momento de un genocidio es la realización simbólica. Es esta idea de que nosotros nos vamos a olvidar y que nos vamos a olvidar a los exterminados y al exterminio en sí mismo. Lo que podemos pensar es que todos estos procesos tienen distintos grados de realización simbólica y contra lo que vamos a pelear es con el olvido. Firestein nos dice que pensar en términos, por ejemplo, alemanes versus judíos es un error, porque pensar estos antagonismos es mantener el pensamiento del perpetrador. El perpetrador veía una diferencia. Nosotros no tenemos por qué verla, porque si rascamos un poquito nos damos cuenta de que esta diferencia no existe. Porque, por ejemplo, se puede ser alemán y judío. De hecho, es impensable la cultura europea, como decía el fragmento que les acabo de leer, sin figuras como Freud o Marx, solo por nombrar dos, ¿no? ¿Qué hace la nación entonces? Esta idea muy cerrada y derechosa de suponer que todos los argentinos o todos los alemanes tenemos que ser católicos, y sin embargo vemos ejemplos a lo largo de la historia de gente que defendió y defiende estas ideas. Así que, ojo, porque esto no es algo que necesariamente pertenece al pasado, ¿no? La preocupación de Firestein y de otro texto que leímos en clase, que es el de Uberman, es la transmisión, y contra lo que se van a pelear es con esta idea de horror, de inhumano, las metáforas infernales, ideas como fue una locura que invadió Alemania. No fue ninguna locura que invadió Alemania, es un proceso de muchos años que, como les acabo de contar en esta periodización, viene de más atrás, incluye un montón de ideas, no fue ninguna locura. Entonces, finalmente, esto no quiere decir que el concepto de genocidio sea perfecto, ni mucho menos. El mismo Firestein, críticas al concepto de genocidio, podemos mencionar que incluso el mismo Firestein se da cuenta de que es muy difícil transformar este concepto en algo más operativo, por ejemplo, para los procesos para los juicios. Si vemos que en Argentina no se juzga por genocidio, se habla de
delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Pero bueno, la implementación, por las particularidades de los sistemas legales de todos los países, va a ser muy diferencial, y el mismo Firestein reconoce esta limitación y empieza a hablar también de prácticas sociales genocidas para que podamos complejizar más la mirada y no quedarnos en una categoría tan estanca como suelen ser las categorías legales. Pero también podemos decir que genocidio se volvió más una referencia simbólica que una categoría jurídica exitosa en sí misma, ¿no? Y les quiero leer, para ir cerrando este repaso en audio, unas frases de una cita de un autor que se llama Luciano Alonso, que escribió un texto crítico de genocidio. Lo que yo les pido también es que mantengamos la mente abierta. Criticar un concepto como el concepto de genocidio de ninguna manera busca negar o volver menos problemático el nazismo. De ninguna forma se está buscando esto. El debate es otro. Así que tengamos siempre la mente abierta, ¿no? No nos casemos con los conceptos. Siempre tengamos la mente abierta y escuchemos las críticas. Si no nos gusta, siempre podemos volver y casarnos con Firestein y está todo bien. Entonces Luciano Alonso dice, esto es un audio en vivo. En consecuencia, el análisis parte de una definición jurídica, cualquiera haya sido la forma de construirla, para estudiar situaciones concretas y apreciar si se adecúan o no a la misma. Es decir, yo defino genocidio y después de lo que se trata la vida es de ver si un proceso político, en cualquier proceso político y social en cualquier lugar del mundo, se adecúa a esta definición de genocidio que yo tengo o no. Y esto es peligroso. Y nos dice Alonso, en lo que nos ocupa, definido previamente el concepto y sus implicancias, incluso en la secuencia de los actos a posteriori, se trata de determinar si los hechos percibidos no nos gustan, conforman o no un genocidio. Si algo caracteriza a la historiografía o a las variantes más fructíferas de la sociología histórica, es precisamente la construcción de categorías en función de un análisis sociohistórico como resultado de un proceso de síntesis y de abstracción respecto de los datos analizados y no de una definición previa. Entonces, esto también, cuando el concepto de genocidio, uno va por la vida buscando si este proceso que vemos se adecua o no a un genocidio, eso también es problemático, porque perdemos riqueza en el análisis. Bueno, hasta aquí este repaso en audio, que ya se ha hecho bastante extenso, va a ir acompañado de un material extra que les voy a mandar por mail a quienes estén cursando conmigo. Lo lindo del audio, del repaso en audio, es cuando se termina. Cualquier cosa saben que siempre voy a estar disponible para responder sus consultas. Bye bye.